Se están instalando sobre un antiguo vertedero. Levantan casas sólidas en las que se proyectan a largo plazo. Son más de 1.500 familias que integran una toma ilegal, pero por cuyos sitios pagaron en promedio unos 400.000 pesos cada uno, con la falsa promesa de regularizar su propiedad. Hoy están enfrentados al riesgo de los incendios subterráneos y a un eventual desalojo. La siguiente historia con Marta Escalona. No ha pasado un solo día en que Maxim deje de venir a trabajar en la que será su casa. Vamos para allá a mi casa. Soy maestro ceramista y carpintero también. Casi hice la casa solo yo. ¿En serio? Sí. Cruzando al otro lado del campamento y entre cientos de viviendas que parecen iguales, Maxim ha invertido no solo todo el dinero que ha juntado en más de 5 años en Chile, también la ilusión de levantar una casa sólida donde pueda proyectar el futuro de la persona más importante de su vida. Vamos a la casa de Mari. ¿Sí, mami? Esta es la casa de Mari. Aquí, mami. ¿Te gusta? Son miles de haitianos que encontraron aquí un camino para concretar el sueño que los trajo a esta tierra, tener una casa en Chile. Cuando la gente viaja a otra parte, otra tierra, como se dice, es tuyo. Si tú vas para Haití, es tuyo. Si tú vas a otro país, es tuyo, porque la Biblia dice eso. Por eso yo pensé también el Chile es mío. Como está a algunos de chilenos no les gusta haitiano, ¿no verdad? No les gusta haitiano. Están levantando construcciones sólidas en un terreno que sin embargo no lo es. Capas y capas de basura que se han acumulado por años se ocultan bajo los hogares de estas más de 1.500 familias haitianas que están proyectando sus vidas arriba de un basural. Sí, me dijeron ya tiene que salir ahí. Ya me voy. No, pierde esa casa. Voy a perder esa casa porque yo sé que es ilegal, pero yo tomo una decisión, puede salir bien, puede salir mal, es una suerte. Son las 3 de la tarde y se siente fácil, unos 40 grados de temperatura al sol. El calor no impide, sin embargo, que la faena continúe, porque aquí trabajan a toda máquina produciendo bloques de arena, una mezcla de cemento y pegamento similar a la que usan en su país. Bloque, ladrillo, hace el muro, cemento y cica, agua y arena, lo hace. Con ellos levantarán más y más viviendas para albergar a nuevas familias que llegan al campamento en Cerrillos. Aquí no hay mediaguas. La mayoría hace esfuerzos para levantar una vivienda que parece definitiva. Puede pasar, por favor. Gracias. Y en la que han invertido todo lo que tienen, porque si hay algo que a los haitianos les sobra es la dignidad con la que enfrentan la vida. ¿Qué te recuerdo? Sí, porque me recuerdo la casa de Haití, pero yo lo hice así, mi marido lo hice así porque me encanta, me gusta. Para mi hija, esa pieza, es que todavía no está lista. Esta pieza, es que no hay luz. Esa pieza es un matrimonio. En julio, Maxim empezó a construir su casa. ¿Qué hizo yo? ¿Tú mismo? Sí, yo. Pero un mes después quedó sin trabajo. Llevaba más de 5 años en la misma empresa. El seguro de cesantía le ha permitido seguir pagando arriendo aquí, en esta casa que comparten con otras 2 familias. ¿Aquí con cuánta gente vives? Somos 3 familias. Pero Maxim quiere una casa para Mari, su hija chilena de 3 años y medio. Ella es la inspiración constante de todos sus esfuerzos. Ella hace que todo tenga un sentido porque es la persona más importante de su vida. Para mí es que no tengo sueño ahora. Todos mis sueños para mí.
todo. Trabajar para mi hija, todo. Tengo una hija, una sola. Es que todo mi sueño para ella. Mari y la esposa de Maxim conocerán hoy la nueva casa que su papá construye poco a poco, aquí en medio de un campamento. Es todo y es lo máximo que él puede hacer por ella. Sí, mami. Vamos a tu casa. ¿Ya, mami? Aquí. Vamos. Sorpresa, Mari. Sorpresa. Pase. Ahí está la casa. La luz de Mari. Estamos en la pieza, Mari. La pieza de Mari, pero no está lista, Mari, todavía. Aquí va a vivir Mari. Aquí va a vivir Mari, pero no tenemos plata para terminar ahora. Vivimos juntos los tres en esta pieza, la pieza grande. Esta pieza vamos a vivir los tres, ¿no? Por mientras. Aquí va a vivir. El plan era llegar a fin de año, pero el bolsillo dijo otra cosa. Todo lo que viene ahora es incertidumbre. No se sabe cuándo podrán instalarse, tampoco cuánto tiempo podrán permanecer aquí. Porque la toma es ilegal, el terreno es de privados y como era un vertedero existen riesgos de incendios espontáneos por los largos años de acumulación de desechos. Hay niños, niñas, mujeres que vienen de otros países que están solos, pero están en una situación insoportable. Yo tengo temor todos los días que se genere un incendio mayor y que tengamos centenares de fallecidos. O sea, lo que yo necesito es que el Estado central, el gobierno, escuche, ayúdeme a mitigar todo ese sufrimiento. Para Maxim, sin embargo, la apuesta vale la pena. ¿Qué otro camino tenía? Pide un crédito hipotecario, me dijeron, no puede ser. Un chileno le pidió 400.000 pesos a cambio de este sitio. Hizo lo mismo con otros miles de extranjeros. Quería pagar para legalizar para mi hija. Me quería vivir así sin pagar, no. Me gustaría pagar. Pero no sé todavía de qué manera voy a pagar. Pero necesito pagar. Venga lo que venga, ahora será cosa de suerte, dice él. Intentarlo era su mayor desafío y lo logró. El premio ya está en sus manos, la felicidad de Mari. Dure lo que dure. Este era, dice Maxim, el único camino que tenía para hacerla feliz. Toda mi vida para mi hija. ¿Qué quiere comer? Esa ya voy a comprar para ti. ¿Qué quiere? Esa ya. Estoy trabajando para mi hija. Toda mi vida para mi hija.